Ya, todos atención por favor. Entonces, para el análisis dinámico lo que se tiene que definir es un espectro. Luego el espectro, en esta versión del ETAPS se tiene que importar. En las versiones recientes del programa el espectro ya está definido en el ETAPS, entonces se obvia ese paso. Y luego se crea un estado dinámico, ¿sí? Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en el ETAPS, o sea, vamos a importar ya un espectro predefinido. En la siguiente clase ya vamos a ser más teóricos, cómo se calcula el espectro en la pizarra lo vamos a hacer. Para continuar la temática del ETAPS hacemos lo siguiente: definir función. En la primera se define un espectro y en la segunda un terremoto, un análisis tiempo-historia, ¿sí? Response spectrum. Entonces buscamos la opción from file. Vamos a importar un archivo. Agregar nueva función. Le vamos a colocar. Recuerden que en X es aporticado y en Y es albañilería. Entonces tienen que haber dos espectros diferentes. Uno que lo vamos a llamar aporticado, cuyos valores son periodos versus aceleración. Browse es para ubicar dónde está guardado el archivo. Yo le he guardado en esa carpeta, no aparece, entonces despliego esta flecha y que me muestre los archivos de texto. Es como un archivo de texto. Le coloco pórtico, es el que yo ya he predefinido. Le doy a abrir y luego adelante. A ver, luego colocamos convertir a datos de... Por el momento solo está enlazado el archivo al archivo de texto. O sea, si yo borro el archivo de texto ya no enlaza con el ETAPS. Entonces yo quiero que el programa importe totalmente los datos. Le coloco este valor. Importar los datos. Y de esa manera ya he importado los datos. Y acá se visualiza la forma del espectro, ¿sí? Le damos OK. Ahora voy a hacer lo mismo para Y. Agregar nueva función. En Y es albañilería. Periodo versus aceleraciones. Busco el archivo albañilería que ya he definido. Importo totalmente los datos y le doy OK. Y OK finalmente. Una vez que he hecho ello, procedo a definir el caso dinámico. Recuerden, el load patterns era para definir los casos estáticos. Carga muerta, carga viva, sismo estático en X, sismo estático en Y. Los casos dinámicos se definen en load case. Por defecto están definidos los estáticos. Agregar un nuevo caso. Lo vamos a llamar din X. Dinámico en X. Listo. Aquí fíjense. Tengo para definir un análisis estático lineal, que es lo que analizamos a nivel de pregrado. Un estático no lineal. Uno por proceso constructivo. ¿Qué es proceso constructivo? Por ejemplo, es un caso típico que se da. Ustedes hacen un proyecto de un edificio de 4 pisos y el cliente decide ejecutar un piso en un año. Entonces, para su mala suerte, en ese año justo hay un terremoto y la edificación no se cae porque es un piso, obviamente, pero ya sufre un desplazamiento. Recuerden que ¿cuál es la teoría del método de la rigidez? Desplazamientos pequeños. Entonces, bajo nuestra teoría, la edificación se ha desplazado, pero es mínimo. Sobre ese desplazamiento ya existente construyen el segundo nivel. Entonces ya la estructura está adicionalmente al desplazamiento que había sido concebida, tiene un desplazamiento adicional que no se había considerado. Ese tipo de análisis por etapas se analiza con el ETAPS en esta etapa de acá, ¿no? Análisis no lineal por proceso constructivo. Response spectrum es un análisis en función de un espectro, es el que vamos a utilizar nosotros. Time history es un análisis tiempo-historia, es el análisis de terremotos, ¿sí? Response spectrum. Listo, atención. Aquí tenemos que agregar el espectro. Agregar. Muy bien, el espectro son unos datos que está en función del periodo versus aceleración. Acá recuerden. Entonces acá tiene que estar aceleración. Listo. Ahora en X tenemos que definir en qué dirección va a ir ese espectro. U1, U2, U3 son desplazamientos. U1 siempre es
X, U2Y, U3Z, U1X. Y aquí tengo que desplegar y buscar el espectro definido. En X que era aporticado. Listo, atención. Cuando se define el espectro, ¿cuál era la fórmula ¿cuál era la fórmula para definir la pseudoaceleración? Z por U, por C, por S, por la gravedad entre R, ¿verdad? Listo. Cuando consideran, así como dice la norma, incluido la gravedad, entonces cuando el espectro incluye ya la gravedad, entonces aquí no hay nada, este factor no se incluye la gravedad acá, se le coloca 1. Hay otros docentes, otros profesionales que no incluyen la gravedad en el espectro. ¿Dónde la incluyen? La incluyen acá. ¿Sí? Entonces eso que tenga claro. Estos espectros que yo he importado ya incluyen la gravedad. Por eso le coloco 1. Y eso ya más al detalle, la parte teórica lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Sí? Por defecto, ahora, ¿en qué consistía el análisis dinámico modal espectral? Se define un análisis modal, se define esta etapa del análisis espectral y se proceden a combinarlos. Existen varias teorías de combinación. Aquí ya indico, quiero que ambos los combines por el método de la combinación cuadrática completa, CQC. ¿Sí? Muy bien. Le dan OK por defecto. Ahora voy a agregar otra. Se va a llamar dinámico en Y. Response spectrum, agregar nuevo. En Y sería U2. Y en Y ya no es aporticado, sino albañilería. Como ya incluí la gravedad, le coloco 1 solamente. Y le doy OK y OK. Listo. Guardar cambios. Procedemos a correr el programa, pero para que no demore tanto, vamos a reducirle. Vamos a seleccionar todos los muros y vamos a aplicarle la discretización interna, ya no de 0.25 sino de 0.50. OK y OK. Ahora voy a seleccionar todos los techos y le voy a asignar una discretización similar. Asignar shell floor, modificar 0,5. OK y OK. Una vez que he hecho ello, ahora sí procedo a correr el programa para que no demore tanto. Guardo cambios y a correr el programa. Listo. Una vez que han hecho, ya hemos definido el estático y el dinámico. A ver, atención. El análisis final tiene que ser con un análisis dinámico siempre. Entonces la pregunta, si es así, ¿por qué hago el estático? Por comparación. ¿Ya? La norma, ¿qué nos indica? Nos indica que del dinámico, su límite de comparación es el estático. Esto nos dice el reglamento. Dice, si la estructura es regular, ¿qué implica que la estructura sea regular? Que el coeficiente de irregularidad en planta, en altura, sea 1, igual. Ya, IA sea 1 y que el coeficiente de irregularidad en planta también sea 1. Eso implica ser regular, ¿ya? Si la estructura es regular, entonces dice, tú calculas el cortante estático, digamos en X, y el cortante este es el estático. Luego le tienen que sacar el 80% al estático. El 80% de ese cortante estático es mi parámetro de verificación. Entonces yo calculo mi dinámico y mi cortante dinámico, el cortante que nos sale en X tiene que ser mínimamente igual al cortante al 80% del cortante estático.
Eso lo vamos a traducir en números ahora. Por eso calculamos el estático. Entonces, si es irregular, es el 80%. Si es irregular, ¿es cuánto? El 90% del cortante. Esto es si fuese irregular. En nuestro caso es regular. Entonces hacemos lo siguiente. Ya se corrió el programa. Entonces necesito finalmente dos datos, que el cortante estático y el dinámico, para compararlos. Display, mostrar tablas. Ok. Story forces. Listo. Primero voy a sacar mi cortante estático. Me ubico aquí, clic derecho, estático en X, es X. Mi cortante estático en X es 42.6529, lo anoto. Estático en X es, ¿cuánto dijimos? 42.65. 42.65. ¿Qué unidad es? Tonelada fuerza. Listo. Ahora saco el 80%. El 80% de ese valor, ¿cuánto es? Es 0,8 por eso. Listo. Mi cortante dinámico en X mínimamente debe salir 34,12. Ya se ve mejor, ¿verdad? Entonces ahora veamos cuánto nos sale el dinámico. Clic derecho, ¿cómo había denominado al dinámico? Din X. Y veo, mi dinámico en X me sale 31. Redondeando a 2 decimales, 36, ¿verdad? Dinámico me sale 31.36. Entonces no está por debajo del mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Amplificar esta etapa. Entonces, ¿cuánto hay que amplificar? Simplemente divido uno entre otro. Divido este entre este. ¿Cuánto? Ese es el valor a amplificar, para que el dinámico sea mínimamente el 80% del estático, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para Y. A ver, quiero saber en Y cuánto es el cortante estático. En Y me sale 113.73. El 80% es 90.98, lo que mínimamente debería salir. A ver, veamos cuánto nos sale en Y. 85.52. O nos sale en Y finalmente 85.82. A ver, vamos a dividir ahora. Listo. En X, ¿cuánto hay que? En Y, ¿cuánto hay que amplificar? Por el 6%. Estos dos valores son las amplificaciones para que cumpla la norma. Entonces, es uno de los primeros chequeos que se hacen con el análisis dinámico. Entonces, procedemos a hacer ello. ¿Cómo se hace? Quitamos el candado. Está grabando, ¿verdad? No. ¿Sí está grabando? Tiene que... Sí, tiene que estar pulsando. Ahorita me acabo de dar cuenta. Ese hay que cerrarlo. Ese es. ¿Cuál? Ese, en otro. ¿Este? Ese sí hay que cerrarlo. Lo cierro. Clic derecho. Ahí ves. Pero ya había hecho esto. Qué raro. Sí está grabando. Sí está grabando. Ya. Ya, ¿cómo se...? Ah, acá está, miras. No, estaba.
Otra vez. Ya, pero ¿cómo? ¿Sí está grabando? Ah, acá está, ¿no? Sí está grabando. Ya. Lo minimizo. ¿Seguros, no? Ya. Ya, atención. ¿Cómo se amplifica? Todos asustados. Ya. De la siguiente manera. Definir load case dinámico en X. Modificar. Aquí le habíamos colocado 1, ¿verdad? Por eso, para que la amplificación sea mucho más sencilla, es que el reglamento es claro, ¿no? Y nos dice incluyan la gravedad en su espectro. ¿Cuánto debemos amplificar en X? 1.088. 1.088. Le damos OK. Ahora en Y, ¿cuánto hay que amplificar? 1.060. 1.060 y le damos OK y OK. Y ahora sí, finalmente ya está con ese parámetro. Listo, ya verificaron ese parámetro. Ahora vamos a ver en el análisis dinámico cómo es la participación de masa. Eso no hemos visto en el anterior. Display, ¿cómo se ve la participación de masa? Show tables, OK. Modal load participación. Listo. Fíjense, el estático en X está participando el 100% de la masa. En Y está participando el 99,99% de la masa. Perfecto. El dinámico está participando solo el 97% en X y solo el 97% en Y. Está bien, porque lo mínimo es que participe el 90%. Algo nos estamos olvidando. Cuando se define, en el caso dinámico, se tiene que definir la participación de masa. Mass source. Aquí. Vamos a considerar la participación del 100% de la masa y el 50% solamente de la carga, 100% de la carga muerta y solo el 50% de la carga viva. ¿Sí? Ese procedimiento nos habíamos olvidado. Listo. Corremos nuevamente el programa. Una vez que se ha hecho esto, señores, ya está definido finalmente el modelo. Solo es sacar resultados. Vamos a crear una combinación entonces para obtener los resultados. Ya verifiqué, que he verificado que está correcto la participación de masa, he verificado los modos de vibración, ya he hecho la corrección del cortante estático y el cortante dinámico, la amplificación dinámica, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo que finalmente, cuál es el fin del análisis sísmico? Los desplazamientos, las distorsiones. Entonces necesito crear una combinación para ello. Los desplazamientos se dan con cargas, la verificación del desplazamiento, distorsión angular, se da con cargas amplificadas o con cargas en estado de servicio. En estado de servicio. Para ambas direcciones. Voy a crear una combinación llamada DEPS-X donde considero 100% de la carga muerta, 50% de la carga viva porque es una edificación esencial. Si fuera una edificación tipo C sería 25%. Y el 100% de la carga dinámica en ese sentido, en X. Luego, igual para Y. DEPS Y. 100% de la carga muerta. 50% de la carga viva. Y el 100% de la carga de sismo en esa dirección. Con estas dos combinaciones en estado de servicio puedo verificar los desplazamientos o las distorsiones angulares, que es lo que se verifica con la norma. Story drips, clic derecho, busco mis derivas en la dirección X primero. Acá le doy clic derecho y solo que quede activo
en X. Listo, estos datos los exporto en un Excel para poderlos trabajar. Listo, estas son las derivas de cada piso o las distorsiones angulares de cada piso. ¿Qué es una distorsión angular? Es la división entre el desplazamiento del piso o de entrepiso y su altura. Esa división ya lo está haciendo acá el programa. Eso es el drift. Entonces yo simplemente voy a sacar cuál es la máxima distorsión. No, perdón, es max. Ya, ese es el valor o la máxima distorsión angular. Esa es la máxima distorsión angular elástica. Máxima distorsión angular elástica. Ahora yo necesito calcular la máxima distorsión angular. Distorsión angular inelástica. La distorsión angular inelástica es la que se verifica con la norma. Y la norma nos da la fórmula. Si es que es regular, es lo siguiente: 0,75 por R, el coeficiente de reducción por ductilidad. En X, ¿cuánto hemos considerado nosotros? 8. Y por la distorsión angular elástica. Listo. Esa es nuestra deriva que se tiene que verificar con la norma. La vamos a colocar. Si la estructura en X, si la estructura es de concreto armado, ¿cuál es el parámetro de verificación? 0,007. 0,007. Como observamos, es mayor. ¿Sí? Es mayor. Entonces no estamos cumpliendo con la deriva, estamos al límite. Pero es mínimo lo que pasa. Entonces, ¿cómo se soluciona? Incrementando, peraltando ciertas columnas. Y con eso se soluciona, porque es mínimo. Si la diferencia es mayor al 25%, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto de exceso es? Tenemos un exceso del 2%. Si el exceso es menor del 25%, entonces se soluciona solo peraltando las columnas. Si supera el 25%, es necesario incorporar placas. ¿Cuál es la dimensión mínima de una placa por norma? Longitud. 1,20 por proceso constructivo. 1,50. No se puede de 1,20. Por la norma te indica que la placa tiene que tener confinamientos en los extremos, como columnas. Es difícil. 1,50 y es difícil todavía. Listo. Ahora hacemos lo mismo para Y. Lo vamos a guardar. Y ahora para Y usamos nuestra combinación que hemos creado, deps Y, los datos de Y exporto. Igual saco la máxima distorsión angular, .004 y aplico la fórmula 0,75. ¿Cuánto es el R en Y? 3. Y por la distorsión elástica. Y cuando es albañilería, ¿cuánto es la distorsión angular reglamentaria? 0,005. Entonces en Y se dan cuenta que la albañilería ayuda bastante, ¿sí? Y está bien alejado. Y está bien, es lo ideal. Recuerden que este parámetro es un parámetro inelástico. Y recuerden, al inicio les dije, ¿cuál es la propiedad principal en el rango elástico? La rigidez. ¿Cuál es la propiedad principal en el rango inelástico? Ductilidad. La albañilería no tiene ductilidad. Entonces, la albañilería mientras esté en el rango elástico está bien. O sea, si es albañilería y le sale, por ejemplo, cerca a 0.005, ya estamos peligrando. Porque ya está a punto de pasar teóricamente al rango inelástico. Y ahí la albañilería no
no trabaja. Entonces, está alejado, está bien. Entonces, aprovechen de la rigidez que aporta la albañilería en su trabajo, ¿sí? No todo es solucionar con placas. Le va a salir caro y no se van a ganar esos puntos, ¿no? Listo. Guardamos cambios y seguimos. Ahora, recuerden que hice la norma. Esta es la máxima deriva de piso, ¿ya? Pero ojo, lo correcto es lo siguiente. La norma dice que se tiene que verificar las derivas o distorsiones angulares de los centros de masa y no necesariamente de piso, ¿sí? Acá nos está diciendo el máximo del piso. Ahora, en el centro de masa no necesariamente es esto, es menor a veces, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, otra manera de sacar los datos, pero de una manera gráfica con el ETABS. Display Story Response Plots. Muy bien. Quiero ver las fuerzas cortantes, el cortante basal gráficamente. Entonces busco aquí el tipo, quiero ver Story Chart. El caso, ¿qué caso quiero ver? Quiero ver el peso sísmico. Y ya me está mostrando el peso sísmico por nivel. Y esto también se puede exportar en tablas. Aquí le dan, despliegan formato. Y aquí exportar a Excel. Y lo exporta. ¿Qué ha pasado acá? A ver, vamos a ver qué está pasando. No está reconociendo. Curioso. A ver otra vez. Curioso, qué raro que no quiere exportar el dato. Ahora vamos a probar con las derivas. Story de la máxima deriva de piso con la combinación que hemos creado deps x. Qué raro, no está reconociendo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. El sismo dinámico quiero que se mueva. Si lo reconoce en Y, si lo reconoce, qué raro. A ver otra vez. En display. Ahora sí. Miren, aquí nos muestra las derivas por piso en X, de acuerdo a la combinación deps x. En Y nos muestra también qué otro dato podemos sacar de aquí gráficamente. La variación de los centros de masa. A ver, de acuerdo a la carga muerta. Rojo es en X y en Y. No es muy gráfico este. La rigidez de acuerdo al dinámico en X. Interesante. Fíjense, este es stiffness, rigidez en inglés, stiffness. Story stiffness nos está mostrando la variación de rigidez por nivel. Fíjense, en el primer nivel de 0 a 16 toneladas fuerza metro. En el segundo nivel una variación mínima de 14. En el primer nivel es mucho más rígido que en los demás niveles. ¿Eso es correcto o no? Es correcto. Si fuese a lo contrario, ¿qué estaría pasando? Es un famoso defecto de irregularidad en altura, conocido como... ¿Qué pasa si la rigidez del primer nivel es mucho menor a la de los niveles superiores? ¿Qué pasa si tienen los pies de una flaquita y le colocan el cuerpo de un gordo? ¿Cómo se llama? Piso blando. Piso blando.
Entonces la rigidez siempre debe ser proporcional en altura y siempre debe ir de mayor desde abajo, ir disminuyendo proporcionalmente en la altura, no al revés. ¿Sí? Listo. Esa es otra manera de ver los resultados. Ahora, entremos a la etapa de diseño. Para que el programa nos muestre los resultados de diseño, tenemos que definir las combinaciones. Vamos a definir solo 3 combinaciones. La combinación es de concreto armado 1,4 de la carga muerta. Esto es ya netamente diseño. 1,7 de la carga viva. Luego la combinación 2, 1,25 carga muerta. Esto para concreto armado, todo lo que es diseño concreto armado. 1,25 carga viva y 1 de carga de sismo. Y una tercera combinación vamos a crear 0,9 carga muerta. Esto está normado, ¿sí? En la norma es 0,60. Y 1 en la carga de sismo. Esto hemos hecho, a ver, combo 2 X le vamos a llamar, porque hemos creado con el sismo en X. Combo 3 X. Ahora vamos a crear un combo 2Y. Combo 2Y, y acá ya no será el sismo en X, sino el sismo en Y. Ok. Igual aquí. Un combo 3Y. ¿Quién me dice para qué sirven los combos? ¿Para qué sirve un combo? ¿Quién me dice? ¿Con qué fin combinas cargas? ¿Quién me dice? Es por el método que utilizamos. Nosotros estamos utilizando en concreto armado el método de amplificaciones y reducciones. No recuerdo el nombre, pero ¿en qué consiste? Los elementos actuantes, todas las cargas actuantes, digamos el momento, el cortante actuante, lo amplificamos. Y los fuerzas resistentes, el momento resistente, el cortante resistente, lo reducimos con factores de reducción. Por ejemplo, si es un diseño por flexión, se lo reduce, se lo multiplica por 0,9, el 90%. Si es un diseño por corte, 80%, 0,8, ¿no? Algo así. Entonces, estas combinaciones son para amplificar. O sea, digamos, el momento nos va a salir 1 y se amplifica, digamos, a 2, a 3. O sea, nosotros, en otras palabras, diseñamos con valores amplificados. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a definir para que el programa diseñe. ¿Cómo se hace eso? Design, diseñar. Te diseña acero, concreto, vigas compuestas, columnas compuestas y secciones combinadas de acero. Concreto, lo más básico. Vamos a definir nuestros parámetros de diseño. El parámetro o la norma que se asemeja más a la E060, la última versión 2009, es el ACI 318 del 2005, que no está aquí. Usaremos la del 2008. ¿Sí? Aquí estamos decidiendo el parámetro de la norma y todos sus parámetros que utilizan. ¿Sí? Le damos OK. Ahora vamos a definir las combinaciones con las cuales el programa va a diseñar. Aquí, el programa va a diseñar con estas combinaciones que acabo de crear. Recuerden que estas 3 que están aquí en el lado izquierdo solo son para verificar sismo, no son para diseñar. Estas sí son de diseño. Le doy OK. Luego nuevamente Design. Y le digo, inicie el diseño. Así de sencillo. Con esos simples pasos, diseño. Entonces el programa agarra y diseña. Lo vamos a ver por planta. A ver. Del primer piso. Vamos a apagar convenientemente la losa, los muros. Vamos a convenientemente, lo que el programa nos está botando ahora es el área de acero que debe ir en la columna.
Entonces lo que nosotros debemos hacer es configurar. Recuerden, todo está configurado en metros, ¿verdad? Y las áreas de aceros generalmente las trabajamos en centímetros cuadrados. Entonces ya no voy a consistentes, sino voy a modificar la forma de la unidad. Busco área. Está tal vez... Sí, convenientemente le vamos a decir que el área me dé en centímetros y a lo mucho que solo me dé 2 decimales. Le doy OK y no se actualiza. Otra vez vamos a hacer design. Tal vez lo que nos está mostrando no es el área. A ver, vamos a ver qué es lo que nos está mostrando como resultado. Aquí, display. Aquí, si nos está botando, está bien, muchos decimales, qué raro, no quiere cambiar. Ahora vamos a cambiar de frente las unidades consistentes. Ahora sí. Fíjense, a ver, en este eje necesita, a ver, recuerden, lo que está en la parte de arriba es el acero negativo y lo que está en la parte de abajo es el acero positivo. En toda la parte de abajo, en esta viga, el máximo valor es de 3,26 centímetros cuadrados. Ya. 3,26 centímetros cuadrados. Mínimamente en una viga van 2 varillas. A ver, 2 varillas, una varilla de media, ¿cuánto es su área? De media es 1,27 centímetros cuadrados. Si coloco 2 de media sería 2,54. No es suficiente. Entonces vamos a colocarle de 5 octavos. Ya, 5 octavos es 1,97 centímetros cuadrados. Por 2, 1,97 más 1,97 por 2, 3,94. Entonces, mínimo 2 varillas de 5 octavos en la parte inferior. De esa manera determinamos. Inclusive acá el programa ya hace el diseño y lo muestra de color, lo que no va a cumplir. Atención, miren, acá nos está botando de color rojo, nos está indicando que en esta sección no va a cumplir el diseño. Nosotros vemos el acero ahora, el acero longitudinal. Quiero que me muestre el acero por corte. Cambio el modo de ver. Ya no quiero que me muestre el acero longitudinal, sino shear reinforcing, el acero de corte, o sea, en los estribos. Y en los estribos es lo que está fallando. O sea, por flexión no hay problema, sino el problema es por corte. ¿Qué significa? Que el peralte planteado es insuficiente. Hay que incrementar el peralte de la viga, porque el diseño por corte no está pasando. Estamos haciendo una verificación rápida. Obviamente esto merece un diseño de concreto armado y todo eso. Estamos haciendo uso de la herramienta del ETABS para ver resultados, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Vamos a activar nuevamente. Quiero ver los esfuerzos en la losa. Debido solamente a carga muerta. Voy a apagar convenientemente las columnas, vigas y muros. Y puedo observar. Lo pongo en planta. Esto, por ejemplo, no lo puedo hacer si la losa aligerada la defino como tipo membrana. Sí, entonces nosotros podemos ver los esfuerzos. ¿Qué losa es la que está más esforzada? Por ejemplo, estas tres, la de los extremos, esta de aquí, esta y esta. Mientras tengan los colores más profundos, es mayor esfuerzo ahí en esa zona.
¿sí? Es una forma que ayuda a la hora de visualizar nada más los... A ver, vamos a ver cómo se deforma debido a carga muerta. Los esfuerzos. Adelante, adelante. Me parece curioso. Ya, a ver. Regresamos a la vista normal. Regresamos al tema de sismo, ¿sí? Eso ha sido como que les ayude, un parámetro para que les ayude en su trabajo. Hasta aquí de lo que se ha hecho, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya creo que todos con el video se van a aclarar las dudas, y a la siguiente clase vamos a guardar cambios. Ya, el video puedes darle stop a Camtasia. Sí, vamos. Sí. Suficiente para el día de hoy. Tenemos 20 minutos, vamos a aprovechar para los que quieran copiar la información. Ya, pero lo recolocas siempre para que no tienes más en tu máquina. La lista de asistencia, ya que están todos, quería comentar lo que comenté al inicio.